Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad, que hoy, como todos los lunes, tenemos el plato fuerte de la mejor orientación en salud que da el doctor Alfredo Polanco. Así que hoy lunes es el Día de la Salud aquí en Periodismo y Sociedad. Tenemos que dar las gracias a Dios porque nos permite estar cada día más, un día más aquí, y ojalá que sean por muchos días, en este esfuerzo por construir un país mejor para todos. Es decir, que con la ayuda de Dios, de verdad que nos sentimos profundamente agradecidos de su benevolencia con nosotros. Quiero ir a una pausa para organizar algunas cosas que tenemos que hacer. Vamos a ver, Alejandrito, cómo vamos con esa pausa para saber el contacto con el doctor y después venir a hacer un breve comentario. Bueno, regresamos con ustedes en lo que estamos en conexión con el doctor Alfredo Polanco. Tenemos algunas pequeñas dificultades. Hoy es el día del doctor Alfredo Polanco y su presentación de esa exposición médica que él nos hace cada lunes aquí. Antes quiero hacer un comentario. Hoy es el Día Internacional de la Democracia. La democracia es el sistema político hasta ahora conocido de mayor inclusión, de mayor armonía para vivir en sociedad. Es un sistema caracterizado por la justicia, por la igualdad, la transparencia, son pilares vitales de la democracia. Nos hace falta todavía en el mundo impulsar, lograr con éxito los valores de igualdad real, de justicia social real. Se hacen esfuerzos extraordinarios todos los gobiernos, pero hace falta todavía mucho, porque hay muchos escollos que son lacras de la democracia. Este es un sistema que se sustenta en la participación de la ciudadanía. La democracia se fortalece cuando se hace ciudadanía de calidad. La ciudadanía tiene una participación decisiva en la conducción de los gobiernos. La ciudadanía tiene muchas maneras de participar, pero con la participación de la ciudadanía es que se afianza la transparencia de un gobierno, se afianza y se persigue la justicia social de un gobierno, se reduce la corrupción, que es la peor lacra que tiene la democracia en distintas partes del mundo. Para tomar el poder en democracia, el canal básico son los partidos políticos. Pero los partidos políticos también necesitan abrir el espacio para que la ciudadanía participe de una manera efectiva. Lo hacen con el derecho al voto. Aquí en el país y en gran parte del mundo eso es obligatorio y es el canal más expedito, el voto electoral. Pero no basta con votar, basta con observar el gobierno, basta con ejecutar acciones de fortalecimiento de esa participación, de esa inclusión de la ciudadanía en la ejecución de gobierno. Eso es vital. Los partidos políticos tienen que hacer una reflexión en el mundo entero como soporte de la democracia que son. Entiendo yo que es la de abrirle la participación más efectiva a la población, a la ciudadanía. En el mundo se ha reducido esa participación.
los ciudadanos, y miren que generalmente no están ni siquiera inscritos en los partidos, porque no se sienten representados en los partidos. Los procesos electorales tienen una abstención notable, aquí en el país de más del 47%, porque la ciudadanía necesita tener en los partidos políticos el canal necesario para expresar sus inquietudes, pero para canalizar las inquietudes de sus iguales en sus comunidades. Los partidos han eliminado esa participación ciudadana en sus estructuras para escuchar a la ciudadanía. Un gobierno democrático es aquel que escucha a la ciudadanía, es aquel que forma parte, que tiene a la ciudadanía formando parte de la vigilancia de su gobierno, de la vigilancia de las ejecutorias del gobierno, de la participación directa en las ejecutorias del gobierno, de la que escucha cuáles son las necesidades básicas del gobierno para priorizar el menguado presupuesto del gobierno en las obras prioritarias de las comunidades. Eso se llama escuchar. Eso se llama democracia participativa, auténtica. Y repito, los partidos de América Latina y del mundo están careciendo de esa apertura, de esa participación del pueblo en sus estructuras, en sus interioridades. El liderazgo de ahora no está tomando en cuenta a la gente para escucharle. El sistema político ahora no está preparado para eso. Está preparado para solamente el camino electoral, nada más. Y eso es parte de la democracia. Eso no quiere decir que sea malo, pero es parte de la democracia. Por eso yo quiero en el día de hoy expresar esa preocupación para que la democracia nuestra sea más incluyente, sea más objetiva, la ciudadanía participe como está participando en el país, aunque sea tímidamente, en la transparencia, exigiendo la transparencia, combatiendo la corrupción, porque esa es la peor lacra que tiene toda democracia en el mundo, la corrupción, porque la corrupción, el mal uso de los fondos públicos, lleva solo a pobreza, porque evita, cierra la posibilidad de construcción de escuelas, de aumentar la calidad de la educación, de construcción de una mayor cantidad de salud, de brindar una mayor cantidad de servicios de salud, de habilitar las infraestructuras necesarias para el desarrollo equilibrado del país, de los países. Y eso tiene que verse en la democracia, la participación popular, ciudadana, para que haya de verdad una democracia auténtica. Enhorabuena y ojalá que escuchemos todos el mensaje por una democracia real. Vamos a una pausa. Bien, regresamos nueva vez y estamos con el doctor Alfredo Polanco en esta acostumbrada presentación que nos da los lunes. Tiene un silbido ahí, por favor, que nos da cada lunes y queríamos ver qué tema tenemos para hoy. Doctor, muy buenos días, que tenga usted un inicio de semana feliz y bendecido. Doctor. Sí, saludos, buenos días, Licho, buenos días a todos nuestros amigos televidentes que como cada lunes están esperando este importante tema. El tema de hoy es un tema que nos debe de llamar a mucha preocupación, ya que cada año más personas padecen de esta enfermedad. Y se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta básicamente a personas de cualquier edad, pero mayormente mayores de 65 años. Se trata de la enfermedad de Alzheimer. El día 21
de noviembre de cada año, la Organización Mundial de la Salud conmemora lo que es el Día Internacional del Alzheimer. ¿Y por qué? Precisamente para llamar a la atención a las autoridades, a los familiares, para que le presten más atención a esta enfermedad que, como dije anteriormente, cada año pues está afectando a una gran cantidad de personas. Por ejemplo, en el mundo hay aproximadamente 57 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, con esta patología, la demencia de Alzheimer. Es el tipo de demencia más frecuente que existe en el mundo, ya que aproximadamente el 70% o más de las personas que tienen una demencia, pues se trata de la demencia de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer. Hay factores de riesgos que pueden conllevar a que una persona padezca o presente la enfermedad de Alzheimer. El principal factor de riesgo es la edad. La mayoría, dice la literatura, que 9 de cada 10 personas con Alzheimer tienen más de 65 años. O sea que por eso es una enfermedad de las personas de la tercera edad. Más frecuente, claro está, porque puede presentarse a cualquier edad. ¿Por qué ha aumentado la frecuencia de esta patología, de esta enfermedad? Pues lógicamente porque al ser una enfermedad de la tercera edad, por ejemplo, pues cada día o cada año aumentan más las expectativas de vida de los pacientes. Por ejemplo, 50 años atrás o 70 años atrás, cuando la expectativa de vida era de 50 o 60 años, pues hoy la expectativa de vida se ha prolongado bastante, pues la mayoría de las personas pueden vivir mucho más tiempo. Por tanto, en la medida en que la población envejece, vamos a tener más enfermedades crónicas, vamos a tener más enfermedades degenerativas, más enfermedades no transmisibles. Y por ende, la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades que va ganando terreno y de hecho es la séptima causa de muerte a nivel mundial. O sea, ¿por qué? Porque muchas personas que padecen de esta enfermedad fallecen secundario a las complicaciones de la misma. Con respecto a los factores de riesgo, ya nosotros dijimos, la edad es el principal factor de riesgo. Luego tenemos un factor sumamente importante, que es el factor genético. Es decir, cuando usted tiene familiares de primer grado, es decir, usted tiene su padre o su madre con enfermedad de Alzheimer, pues usted tiene mucho más posibilidades de un futuro desarrollar esta enfermedad. Es decir, que el factor genético es preponderante, pero así también hay otras enfermedades que pueden conllevar a ella, como son, por ejemplo, la hipertensión arterial. El paciente que tenga una hipertensión arterial mal controlada o no tratada adecuadamente, es un paciente que va a tener daño a nivel cerebral y va a poder tener más fácilmente una demencia senil, sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Otro factor importante es la diabetes, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2 y mal controlada. La obesidad es un factor bastante importante, o sea que mientras más mayor es el índice de masa corporal, más posibilidades tiene. Otros factores modificables que vamos a tener es el tabaco. Los fumadores se ha visto una mayor frecuencia de enfermedad de Alzheimer y también en pacientes tomadores de alcohol. Con respecto al género, ¿quién es más afectado? Es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, ¿el hombre o la mujer? Pues la mujer es mucho más afectada que el hombre en esta enfermedad. Uno dirá, bueno, hay más viudas en el mundo que viudos, pero esa no es la razón. Hay factores que influyen directamente en que la mujer sea más afectada que el hombre. Es una enfermedad que se sabe
hay un depósito de una proteína anormal en el cerebro, que es la beta amiloide, una proteína que se deposita en las células nerviosas del cerebro y que todavía los científicos no han logrado encontrar una cura para la misma. Sin embargo, es importante que usted, que yo, que todos estemos atentos ante cualquier indicio de que un pariente, un familiar, un amigo, pues esté presentando las primeras sintomatologías de esta enfermedad. Ese cuadro clínico que va a presentar ese paciente se va a presentar incluso 10 años antes de que nosotros detectemos la sintomatología clínica del paciente. O sea, las lesiones que se van a encontrar en el cerebro, la sustancia amiloide, esa proteína que va a estar aumentada, aumenta 10 años antes de que usted presente la sintomatología clínica. Es decir, que ya alrededor de los 50 a 55 años, ya muchas personas que van a tener la sintomatología clínica a los 60 o 65 años ya tienen el exceso de esa proteína normal en su cerebro. Entonces, este paciente con Alzheimer va a presentar unas manifestaciones clínicas tempranas que es el olvido de los eventos recientes. Es decir, ese paciente que realizó alguna actividad en el día de ayer y está conversando con amigos, familiares y ha perdido el conocimiento de esa actividad que realizó en el día de ayer. O sea que eso es lo primero que va a presentar un paciente con enfermedad de Alzheimer, una pérdida de la memoria reciente. Se le van olvidando los nombres de sus parientes y el paciente cuando lo nota, pues se siente un tanto incómodo. Generalmente no conocen el nombre de algunos objetos. Por ejemplo, antes, por decir, pásame esa cuchara o ese tenedor, dice, pásame eso. O sea, no le dice el nombre a los objetos. Y eso es un dato importante de que ese paciente está perdiendo lo que es la memoria reciente. Se le van olvidando el nombre de sus parientes. Por ejemplo, si tiene varios hijos, pues menciona pues, los 3, 4, 5 nombres de los hijos antes de llegar al nombre de ese hijo que quiere mencionar. Igualmente, se le olvidan, por ejemplo, el nombre de alimentos comunes, por ejemplo, arroz, no sabe qué es el arroz, qué es el plátano, qué es la habichuela. O sea, todo lo que el paciente está acostumbrado a mencionar, pues ahí se le va olvidando. Muchas veces los familiares o parientes pues relajan con esto, pues no se imaginan que si se trata de la enfermedad de Alzheimer, esto tendrá una progresión inexorable hasta que al cabo de varios años ya ese paciente pues se le va a olvidar incluso de actividades tan sencillas como ir al trabajo. Por ejemplo, una persona de 60 años que todavía pues una persona joven de 65 años y que trabaja, pues muchas veces no va a saber incluso que le toca hoy ir al trabajo. Hoy es lunes y le toca ir a trabajar. Se visten de forma inadecuada y no saben, por ejemplo, qué ropa ponerse para tal o cual ocasión. Esos son de los datos más relevantes que van presentando y que ahí en esos momentos un pariente o el pariente más cercano, ya sea la esposa o los hijos, van a ir dándose cuenta, van a ir notando que la persona está teniendo pérdida de la memoria. Esto sigue progresando y entonces pues va a llegar una etapa en que el paciente se le olvida de comer, incluso cuando usted llega, le ofrece comida varias veces. Fulano, ¿tú comiste? Sí, yo comí. Y 15 minutos o media hora después vuelve y le repite esa misma pregunta. Y eso es un indicativo de que ese paciente ya tiene una demencia, posiblemente enfermedad de
Alzheimer. Posteriormente, en la medida en que va progresando pues la enfermedad, como dije, ya al paciente se le olvida el comer, pierde la capacidad incluso de tragar. Es un paciente que tiene que ser atendido por un cuidador, que en este caso en República Dominicana es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos esos servicios, por ejemplo, que dan en países desarrollados, que le mandan un servicio de enfermería, tienen cuidadores, etcétera. O sea, aquí el familiar, el pariente del paciente o los parientes deben de turnarse para realizar o los cuidados de ese paciente. Deben de tener bastante cuidado porque es un paciente que con frecuencia se escapa, sale a la calle, puede ir al supermercado y encuentra el supermercado, pero posteriormente se le olvida el lugar en donde vive. O sea que fácilmente es un paciente que va a extraviarse. Es importante que ante la menor sintomatología de esto que estamos mencionando, ese paciente usted lo lleve a un neurólogo, al especialista de la memoria, de la mente, o a un psiquiatra. Pero también lo importante es que se le haga el diagnóstico a tiempo de que ese paciente tiene una enfermedad degenerativa que es progresiva, que es irreversible, que no tiene cura. ¿Por qué estamos hablando entonces de esta enfermedad si no tiene cura? Ocurre que si hacemos el diagnóstico temprano, si diagnosticamos esto a tiempo, como puede ser, hay análisis, hay estudios que se pueden hacer y que pueden, conjuntamente con el cuadro clínico, ya que la clínica del paciente es la que nos va a decir qué análisis, qué estudios complementarios nosotros debemos de hacer, pues llegamos al diagnóstico y existe un tratamiento paliativo, un tratamiento que va a retrasar la progresión, que va a limitar ese daño, porque si bien es cierto que ya el daño que se ha hecho, pues hasta el momento no puede ser recuperable, sin embargo, con los medicamentos que existen, pues se podría retrasar la progresión hacia un deterioro más rápido. Y es importante que se le ande a tiempo a este paciente, porque hemos visto casos de personas que han evolucionado hacia un deterioro rápido de la memoria en periodos de 1 a 2 años. O sea que simplemente cuando el paciente comienza a presentar los trastornos del olvido, pues no le damos la importancia necesaria, no tomamos en cuenta que ese paciente puede estar presentando los inicios de una enfermedad de Alzheimer y pensamos que es cualquier otro problema, no lo llevamos al médico y al poco tiempo, pues lamentablemente vamos a tener a un paciente no solamente con pérdida de la memoria reciente, sino con pérdida de la memoria pasada. Es decir, ese paciente que no es capaz de reconocer a su propia familia, a sus propios hijos, a su propia esposa. Y entonces ahí vamos a tener un caso sumamente crítico que de verdad todos los que hemos tenido a algún pariente con una demencia de Alzheimer, lamentablemente sabemos lo que es pasar por esa situación, cómo usted se siente cuando su madre no lo reconoce, cuando su madre dice, pero fulano, pues eres tú. O sea, es una situación deprimente, pero que nosotros tenemos que aprender a soportar todo el que tiene a un pariente con una enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante que todos los que estén viendo este programa y que les resulte interesante lo que estamos hablando, para que por favor, si tienen algún pariente, algún amigo, algún familiar que está presentando ya los primeros indicios de pérdida de la memoria, pues es importante que acuda a su médico de cabecera. Y este médico, pues, si lo entiende pertinente, lo va a remitir al especialista correspondiente, en este caso al neurólogo, ya que sin un tratamiento,
pues este paciente va a evolucionar rápidamente hacia un deterioro cognitivo rápido. Por tanto, psiquiatría, neurología, son las especialidades básicas para el manejo de la enfermedad de Alzheimer. Y cada día, pues, en las comunidades científicas están tratando de ver si incorporan nuevos métodos diagnósticos para que esta patología se pueda diagnosticar a destiempo o a tiempo, antes de que existan ya los primeros indicios de pérdida de la memoria. Y lógicamente, pero como todavía no hay un tratamiento curativo de la enfermedad, pues es importante que usted sepa que se está trabajando en eso. Licho y los amigos televidentes, pues si tienen alguna pregunta, pues estamos en la mejor disponibilidad de responderla siempre que estemos capacitados para lo mismo. Dos cosas, doctor. Tenemos el teléfono ahí abierto para cualquier pregunta que le quieran hacer al doctor sobre el tema. Y yo quiero también preguntarle, doctor, porque hay una teoría que dice que es moderna, que el Alzheimer se descubre a partir de los 60, pero que no comienza a partir de los 60, sino que comienza más temprano de la edad. Y en esa teoría está recomendando ciertas prácticas, ciertos ejercicios para prevenir el Alzheimer. La lectura recomienda mucho el ejercicio mental, cierto ejercicio espiritual, cosas así. Esa es una pregunta que me gustaría que usted me la responda en ese aspecto. Y la otra, si usted puede, quiere o tiene tiempo, porque usted siempre puede, es que el afectado de Alzheimer, ya cuando lo tiene descubierto, me dicen que olvida una etapa de su vida. Recuerda mucho el presente o el pasado muy remoto, pero que hay una etapa intermedia que no la recuerda en la mayoría de los casos. Sí, lo importante, como dijimos al principio, Licho y amigos televidentes, esta enfermedad, por ejemplo, ese paciente que la comenzó a manifestar a los 60 años, 10 años antes de tener las manifestaciones clínicas, es decir, del olvido de los eventos, ese paciente, 10 años antes, tiene alteraciones en el cerebro, tiene ya esa placa de proteína anormal en su cerebro, que son una proteína normal que crece de manera exagerada, que es la sustancia amiloide. Entonces, por eso es que actualmente se están investigando manejo para tratar de retrasar en esa etapa, en cuando el paciente está en etapa subclínica. O sea, el paciente tiene la alteración a nivel del cerebro, pero no tiene ninguna manifestación clínica. 10 años antes de que el paciente comience a presentar las manifestaciones clínicas, que sería un éxito si se hiciera el diagnóstico antes de la parte clínica existiera un tratamiento que impidiera el crecimiento de esa placa de proteína amiloide. Pero todavía no existe el tratamiento. O sea, cada año se hacen grandes cantidades de investigaciones en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, tratando de descubrir una cura, sobre todo en esa etapa. Y vamos avanzando porque en algún momento yo estoy seguro de que no muy tardío se va a descubrir la cura contra el Alzheimer. Y eso va a ser un boom, porque imagínese usted, la 7ª causa de muerte a nivel mundial. 57 millones de personas están afectados actualmente en el mundo con esta enfermedad y lamentablemente es una enfermedad de avance bastante rápido cuando no se hace el diagnóstico a tiempo. Con respecto a la memoria, lo primero que hay es pérdida de la memoria reciente. Actividades, como dijimos ahorita, que usted realizó ayer, se le olvidó. El nombre de cualquier persona o de cualquier objeto
en una botella, se le olvida. Y posteriormente viene la pérdida de la memoria antigua. Y ya posteriormente el paciente no va a recordar absolutamente nada. El paciente a veces, incluso, y por eso es la mortalidad, el paciente ya pierde las propiedades de deglutir. Su cerebro no responde, no le puede dar una orden de que tiene que tragar. Entonces, por eso es que lamentablemente la mayoría de los pacientes muchos pacientes pues van a morir por inanición. Hay que estar recordándole, dándole la comida. Hay que estar dándole la comida con una cuchara, como si fuera un bebé. O sea, que esas son de las consecuencias de esa terrible, porque yo lo digo claramente, pues viví en carne propia los eventos de cómo mi madre iba presentando cada día, cada mes, cada año, un deterioro progresivo ante nuestros ojos. Y luego cuando se hace el diagnóstico en plena pandemia de que tenía una demencia de Alzheimer, pues fue una evolución bastante rápida y lamentablemente es muy poco lo que uno puede hacer cuando el diagnóstico se hace eh, tardíamente. O sea que es importante por eso que todos los que me están escuchando o que me están viendo a través de este prestigioso medio, pues que se orienten, que se den cuenta que cuando un familiar pues se le están olvidando las cosas, posiblemente tiene Alzheimer. Ese paciente que padece de insomnio es uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad de Alzheimer. Ese paciente que usted lo ve deprimido constantemente, ese paciente de 60, 65 años, posiblemente él se está percatando de que su sistema nervioso no anda bien y posiblemente sea el comienzo, el principio de que tenga una demencia de Alzheimer. O sea que llamamos la atención para que se le preste atención a estas personas envejecientes que no están actuando de manera adecuada y que muchas veces usted los llama torpe y usted no sabe que ese paciente está perdiendo la memoria. Bueno, doctor, muchas gracias. Gran tema, buena explicación, como siempre. Le agradecemos esta disertación y le exhortamos a todos los amigos televidentes que esperen el próximo lunes otro tema de interés. Doctor, muchas gracias y que Dios le bendiga. Amén, gracias. Y llamamos a las autoridades a que por lo menos pongan que realicen algunas actividades llamando la atención a las personas sobre esta enfermedad que es bastante importante, que se le haga el diagnóstico a tiempo, que aunque no hay cura, pero hay medicamentos que pueden retrasar, que pueden enlentecer la progresión de esta enfermedad. Y precisamente para esto es que la Organización Mundial de la Salud tiene días específicos de enfermedades específicas. No es para que lo pasen por alto, es precisamente para un llamado de atención a la población de que estas enfermedades existen y que podemos hacer mucho con esas personas que padecen de Alzheimer. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Gracias, doctor. Vamos a una pausa. Bueno, regresamos con ustedes. Ya nos queda poco tiempo, pero yo tengo un tema que lo quiero abordar. Más sin embargo, lo voy a posponer. Lo voy a cambiar. El presidente ayer, Luis Abinader, escribió un tuit resaltando la acción de que había mandado a la Procuraduría General de la República el expediente que contiene serias irregularidades de el manejo financiero en el Seguro Nacional de Salud. Se recuerda que el presidente destituyó ahí al doctor Santiago Jacín, que es un hombre de extrema confianza del presidente, es un gran amigo, y le había organizado políticamente un movimiento externo de mucha fuerza que se llama OLA. Este hecho del presidente enviar a la justicia
un expediente de su gran amigo, como él lo dijo en el tweet que escribió. Yo tengo buenos amigos, no lo se refiere a ninguno, pero no tengo cómplices en este gobierno, en mi gobierno. Lo dijo al principio. Y yo te nombro a fulano, pero no le voy a tolerar el manejo irregular de los fondos públicos. Y yo lo que quiero es resaltar el esfuerzo del presidente Luis Abinader de cumplir esa promesa que ha hecho. Él solo no puede, él es el que tiene la mayor autoridad, pero él solo necesita, no puede cargar con esta gran lacra que tiene la democracia, que se llama la corrupción. Pero él está haciendo un esfuerzo extraordinario. Y yo no quisiera que él desmaye, que él se desanime, por muy cercanos amigos que le metan la pata o que metan la mano. No, presidente, actúe, siga actuando, continúe con la firmeza de tener un gobierno transparente que combata la corrupción. Porque eso es el elemento clave para que la pobreza dominicana se amplíe. La corrupción es lo que provoca la mayor cantidad de violencia y delincuencia. Ahí está, gracias, el decreto, el tweet del presidente. Se lo agradezco a los muchachos que lo pusieron ahí. Él dice, tengo buenos amigos, pero no voy a tener cómplices. En mi gobierno no permitiré la impunidad de ningún tipo. Gracias, presidente. Vámonos a una pausa y volvemos mañana con otro programa tan interesante como el de hoy. Hasta mañana, si Dios quiere.